El día de hoy es sábado, 31 de agosto del año 2024. Y bueno, aquí estoy en mi caminata mañanera con esta extraordinaria oportunidad para caminar y reflexionar sobre temáticas que son muy importantes en mi labor como psicólogo y como psicoterapeuta de los tres principios. El día de hoy quisiera reflexionar sobre la calma, el estado mental de serenidad, tranquilidad, eh, paz mental que ocasionalmente experimentamos. Que es un estado mental muy atractivo, es un estado mental que personalmente para mí es muy atractivo y muy enigmático a la vez. Porque antes de entrar en contacto, antes de aprender acerca de los tres principios, y ya como psicólogo, en práctica, eh, no era mi estado, no me sentía de esa manera, al contrario, me sentía con un estado mental de constante inseguridad, eh, un estado mental de ajetreo, de estar siempre ocupado, con mi mente ocupada, eh, llena de pensamientos turbulentos, llena de pensamientos mi mente llena de pensamientos de inseguridad, de miedo, de angustia, de ansiedad. Y por supuesto, eso no estaba afectando en su época, afectaba mi salud mental, personal, y también afectaba mi capacidad para poder ser de ayuda para mis pacientes. Es de que por algún momento de mi vida profesional pensé en verdaderamente en abandonar mi profesión como psicólogo y dedicarme a cualquier otra cosa, porque en realidad me sentía como agotado física y mentalmente y me sentía eh, muy insatisfecho, muy infeliz y satisfecho en mi vida y con altos niveles de estrés y ansiedad. Así es de que había pensado seriamente en abandonar mi profesión, mi carrera como psicólogo. Em, por fortuna, alguien me habló de los tres principios. Quizás observó mi constante agitación mental, mi constante turbulencia. Quizás observó mis altos niveles de estrés y ansiedad por los cuales que estaba viviendo. Entonces me habló de los tres principios y en esa época los tres principios se llamaba psicología, Psychology of Mind o Health Realization, que es algo así como psicología de la mente y realizando salud, revelando la salud.
Como te imaginarás, pues esos, y con mi arrogancia intelectual como psicólogo, esos, esas palabras me sonaban demasiado hippie, de la nueva era, de New Age, muy místicas y poco científicas. Así es de que verdaderamente por un tiempo eh, estaba muy indeciso, estaba muy escéptico respecto a este entendimiento de los tres principios. Pero afortunadamente mi colega, quien me invitó por primera vez, ah, insistió en que participara en uno de los seminarios, en un seminario dictado por el psicólogo Roger Mills y Elsie Spittle eh, en California. Y fu- fui porque me tomé un par de días de vacaciones de mi trabajo. De hecho, realmente, inclusive el CEO de la compañía para la que trabajaba, cuando se enteró de que estaba esta oportunidad de participar en este seminario, él me dijo, te doy unos días libres y con goce de sueldo, pero vete a este seminario. Yo creo que la gente a mi alrededor observaba que verdaderamente necesitaba algo para salir de ese bache, de ese estancamiento, de ese estado mental de constante agitación mental y estrés y ansiedad. Así es de que gracias a la oferta de esta colega que insistió y también a la oferta de mi CEO de la compañía para la que trabajaba, entonces pues decidí ir a este seminario, pero siempre muy desconfiado, muy escéptico. Eh, pero digo, bueno, nada se pierde. Y especialmente con esa arrogancia intelectual que me caracterizaba. Espero que ya no, que me caracterizaba en esa época, porque yo pensaba y decía, bueno, sí, ¿para qué voy a ir a este seminario, no? Si después de todos estos años que tengo en el ámbito de la psicología y que he hecho terapia y que además yo mismo he facilitado seminarios, ¿qué más hay bajo el sol? Me decía, decía con este tono arrogante, ¿no? ¿Qué más puedo aprender que no sepa? Mucho, pero no lo sabía, estaba mi mentalidad arrogante, no me permitía ver opciones. Así es de que, pero bueno, decidí ir a este seminario. Era 2 días, 2 días y medio realmente, seguidos, 2 días y medio la primera parte, después había una pausa de un mes y había una segunda parte para ver cómo habíamos aplicado los conocimientos adquiridos. Lo cierto es que cuando yo, la primera experiencia, recuerdo realmente el sentir, cómo me sentí, el primer día me sentí muy relajado, muy tranquilo, me sentí en paz. Para mi sorpresa, porque regularmente cuando iba a seminarios o a clases relacionadas con mi campo, con la psicología, me cansaba, me fatigaba. Y normalmente salía de esos seminarios más cansado, más fatigado y quizás estresado. Pero esto no fue, esto fue diferente. Realmente este seminario, por alguna razón, eh, me hizo sentir muy tranquilo.
muy en paz, en calma. Una sensación de bienestar que hacía mucho tiempo no experimentaba. Así es de que me intrigó realmente. Eso fue lo que me convenció. El primer seminario realmente eliminó gran parte de mi escepticismo y mis dudas respecto a este entendimiento. Entonces la calma fue realmente los sentimientos de serenidad, de calma y paz mental que experimenté fueron definitivamente lo que me motivó a seguir aprendiendo y profundizando en mi entendimiento de los tres principios. Y conforme fui profundizando, descubrí que estaban teniendo un gran impacto en mi bienestar general, en mi felicidad y en mi satisfacción con la vida, mi satisfacción con mi trabajo. Entonces experimentaba más momentos de calma, de felicidad y de satisfacción con la vida. Y eso me inspiró a seguir profundizando, a seguir aprendiendo. Y también me inspiró y me animó a compartir este entendimiento con otras personas, incluyendo a mis pacientes. Y con el tiempo descubrí que mis pacientes también experimentaban esos sentimientos de serenidad, de paz mental y de bienestar profundo. Y lo he hecho desde esa época, he seguido compartiendo, compartiendo mi entendimiento de los tres principios con mis pacientes o mis clientes o con las personas que se acercan a mí buscando ayuda. Y entonces fue y ha sido realmente la sensación de calma y tranquilidad que experimenté en mi primer día, en mi primer encuentro con los principios, algo que marcó definitivamente, me marcó en ese momento y marcó definitivamente mi deseo de seguir aprendiendo sobre este extraño entendimiento realmente. Diferente, muy diferente, radicalmente diferente a todo lo que yo había aprendido en la facultad, lo que había aprendido durante la carrera de psicología, y también muy diferente a todo lo que había aprendido en todos los seminarios y en todos los talleres en los cuales había participado, inclusive con algunos psicólogos reconocidos en esa época. Así es de que realmente era intrigante ver que este simple entendimiento, que era súper, muy diferente, completamente diferente a otras modalidades en psicoterapia, a otras escuelas de pensamiento en psicología, eh, estaba teniendo este increíble impacto en mi vida. Me resultaba difícil realmente dónde ponerlo, porque esa era mi tendencia en el pasado, cuando aprendía una nueva técnica, un nuevo conocimiento, pues buscaba ponerlo, asignarle una categoría, ¿no? Decía, oh, ¿será que este modelo es psicoanalista? No, no es psicoanalista. ¿O es humanista? No, tampoco es humanista. ¿Qué tal cognitivo-conductual? No, no lo es. No le encontraba realmente nada, absolutamente nada que se le pareciera.
Pero definitivamente para mí ya no era cuestión de qué era, o ponerle una categoría, asignarle un nombre. Eh, Tampoco si era práctico, ¿no? Si funcionaba o no. Para mí era evidente que, y sigue siendo evidente, de que es un entendimiento muy simple, radicalmente diferente, pero que tiene un impacto profundo en el bienestar de las personas. Y es el sentimiento, la sensación de serenidad y calma que experimento en mi vida, gracias a la comprensión de los tres principios. Y cuando le pregunto a mis pacientes, eh, definitivamente una de las cosas cuando les pregunto acerca del impacto que ha tenido la comprensión de los tres principios en su vida, eh, siempre el tema de la serenidad, la calma, el bienestar son temáticas que son recurrentes. Y también mencionan mucho la habilidad que ellos tienen, por supuesto, eh, en su capacidad para mantener la calma, la serenidad y la calma en momentos difíciles o retantes o desafiantes en su vida. Entonces, eso para ellos ha sido muy esencial, algo que les motiva mucho a continuar profundizando en la comprensión de los tres principios. Entonces, esa es la introducción al tema de la calma, porque ha sido relevante para mí y porque sigue siendo relevante en mi vida como psicólogo y psicoterapeuta de los tres principios. Y entonces, la pregunta quizás algunos psicólogos en el pasado se harían, dirán, bueno, eh, ¿qué es la calma? ¿Y cómo podemos crear calma en las personas? Eh, Porque esa es la visión en general de la ciencia de la psicología, es identificar un estado mental, definirlo y buscar la manera de crearlo o cultivarlo en las personas. Y en el caso particular del estado de serenidad, calma y paz mental, eh, pues como sabemos en los tres principios son estados naturales de la mente. En otras palabras, la serenidad, la paz, el bienestar son nuestra naturaleza y siempre están presentes, siempre están latentes en nuestro interior. Son el regalo, el regalo de nacimiento de la naturaleza, Dios, la evolución, o como queramos comprenderlo. Pero están ahí desde que nacemos hasta que morimos, cada instante de nuestra vida, la posibilidad de experimentar esos momentos de calma. Y es por eso que se manifiestan de manera natural, orgánica. No hay que crearlos. Y esa es la gran paradoja que existe en el mundo, en el mundo de la psicología y en nuestra sociedad occidental, es de que cuando sabemos de que algo es muy agradable, de que sabemos que algo es de mucho beneficio para nuestra salud y bienestar,
pues entonces buscamos la manera de cómo cultivarlo, de cómo crear ese estado. Por ejemplo, en la psicología positiva hay muchos estudios, por ejemplo, respecto a la felicidad y cómo cultivarla, eh, la empatía y cómo cultivarla, el agradecimiento y cómo cultivarlo. Entonces siempre hay esta intencionalidad de crear estados mentales que son atractivos. Entonces la psicología con muy buena intención, la psicología positiva con una excelente intención de mejorar la calidad de vida de las personas, pues se ha dedicado a estudiar esas cualidades humanas y hacer investigación seria respecto a su origen, su naturaleza y sobre todo cómo las personas pueden ser felices. ¿Cuáles son las claves, las prácticas que las personas deberían de llevar a cabo para ser felices? Y que es como vuelvo a repetir, es una misión noble, es una misión muy positiva, eh, pero sin embargo, en el caso particular de la calma, o en los sentimientos de serenidad, los sentimientos de paz mental, inclusive el estado meditativo, porque ahora que está mucho en boga la meditación como una práctica que ha demostrado ser muy efectiva para gestionar emociones difíciles, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, inclusive la depresión. Entonces, estas prácticas meditativas tienen la intención de inducir el estado meditativo. En otras palabras, promover calma y serenidad en las personas. Y que otra vez, es una excelente y noble, es un noble deseo por parte de los investigadores eh, que están estudiando científicamente la meditación. Pero sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva de la mente, y lo vemos desde la perspectiva de los tres principios, eh, el estado de calma, el estado mental meditativo, no se crea, es la ausencia. Así como la calma y la serenidad y la paz mental no se crea, sino que es realmente la ausencia del torbellino, de la agitación mental, de la intranquilidad. Es básicamente la ausencia. La tranquilidad y la paz mental es la ausencia de una mente frenética o una mente llena de pensamientos, eh, una mente súper ocupada con pensamientos de miedo, o de angustia, de resentimiento. Realmente eso es, la calma es la ausencia de esos pensamientos vertiginosos, de esos pensamientos o de esa mente eh, llena de pensamientos y sentimientos. eh. Entonces realmente para lograr el estado de calma es la ausencia, es la ausencia
de sus pensamientos. Perdón por la distracción, pero mi mente comenzó a divagar, si se dieron cuenta. Yo creo que se dieron cuenta, fue muy evidente. Estoy aquí en el centro del campus universitario de Stanford. Y entonces ahí hay gente disfrutando del día también, caminando, y algunos turistas y algunos estudiantes. Así es de que mi mente no está en estado de calma, no está en estado meditativo, no está en estado de flow, sino que mi mente está distraída. Es un buen ejemplo de que solamente podemos estar, diría City Bags, podemos estar o en un estado mental de calma o de agitación mental. Uno u el otro. No podemos estar en calma y además tener una agitación mental. Son incompatibles. Son diríamos, el agua y el aceite, no se mezclan. Y entonces realmente el estado de calma es la ausencia de pensamientos, es la ausencia de cualquier contenido mental, de cualquier contenido en nuestra mente, en el momento. Es cuando se logra ese nivel de claridad mental, cuando se logra ese estado de no pensamiento o no estados mentales, sentimientos, sensaciones, memorias, recuerdos, imaginaciones, etcétera. Cuando se logra ese estado de no pensamiento, entonces emerge la calma, emerge la, la paz mental, la serenidad, con sentimientos de bienestar. Así es de que, por eso es que algunas formas de meditación para algunas personas les resulta muy difícil o no logran el propósito de calmar su mente, porque se desanima, porque realmente el objetivo es, hacen un esfuerzo mental en entrar en ese estado mental de tranquilidad, de paz mental. Y entonces, esos pensamientos de deseo, esos pensamientos de obsesionarse en lograr la paz mental, esos pensamientos le distraen. Justamente son los que crean el torbellino mental, que los alejan aún más de ese estado de serenidad y paz, calma. ¿Puedes darte cuenta? Es increíble. El estado meditativo, o el estado de no pensamiento, es el estado natural de nuestra mente. Es natural. Y realmente ocurre cuando no hay pensamientos en nuestra mente, cuando no existe un contenido de ningún estado mental. Por el contrario, la agitación mental, por ejemplo, la no calma o el torbellino mental, la distracción, son creados, autocreados. Otra vez, puedo repetir eso porque es esencial en lo que es la reflexión del día de hoy. Nuestro estado natural es un estado natural de no pensamiento, es un estado de claridad mental, es un estado de tranquilidad, es un estado de paz, es un estado de serenidad mental. Y, por otro lado,
la agitación mental, pensamientos, preocupaciones o estados mentales de miedo, de inseguridad, de enojo, de frustración, son autocreados, son creados. Y por lo tanto, nos alejan de ese estado natural de la conciencia, que es la serenidad y la calma, la felicidad, la serenidad y la calma. Y es por eso que el entendimiento de los tres principios es radicalmente diferente, es un paradigma diferente, es un paradigma de adentro hacia afuera, inside out, de la experiencia psicológica. Porque no es igual, no se le parece a ninguna otra modalidad. En psicoterapia no se le conoce, no se le parece a ninguna corriente filosófica o alguna tradición espiritual en particular. No se le parece en absolutamente nada a ninguna escuela de pensamiento o psicoterapia. Porque, y en mi experiencia como psicólogo y psicoterapeuta, y de las modalidades de las cuales he aprendido, me atrevo a hacer esta afirmación contundente. Y es que la mayoría, si no es que todas, las formas de psicoterapia implican hacer algo. Implican el llevar a cabo un ritual, llevar a cabo un ejercicio, llevar a cabo, implementar una técnica psicológica. Todas absolutamente implican o es parte de su tratamiento eh, el que alienten o enseñen a sus pacientes a llevar a cabo estrategias, ejercicios, con la intención de crear esos estados mentales que los pacientes están buscando. Por ejemplo, la paz mental, la calma, la tranquilidad, la serenidad, la felicidad, la empatía, la compasión, inclusive el perdón, la alegría. Para cada una de esas, para cada uno de esos estados mentales existe una gran variedad de estrategias, de ejercicios, de rituales que las personas pues tienen que llevar a cabo de manera religiosa o religiosamente todo el tiempo para poder asegurar de que experimenten, por ejemplo, el caso de la meditación, ¿no? Si el estado mental no deseado es una agitación mental o una mente llena de pensamientos y obsesiones o una mente turbulenta que se manifiesta en estados de constante estrés y ansiedad, pues entonces, por ejemplo, el antídoto, por así decirlo, es la calma. Y entonces un estado mental de calma.
Y por lógica, la prescripción ideal es que las personas practiquen meditación. Y como lo mencioné hace un momento, en la práctica de la meditación es muy efectiva. Es muy efectiva y se ha demostrado científicamente que es de mucha ayuda para eliminar algunos síntomas asociados con una mente agitada. Pero, sin embargo, la meditación no la pueden, no la llevan a cabo, no está diseñada para todo el mundo. Y es una limitación. Para algunas personas, he escuchado, para algunas personas realmente intentar hacerlo les genera mucho más ansiedad. O su mente se llena de más pensamientos, ¿no? Entonces, por lógica, dejan de hacerlo. Y entonces, o para quienes logran ciertos resultados con la práctica de la meditación y por alguna razón dejan de hacerlo de manera disciplinada, entonces se genera nuevamente, se genera nuevamente o se crea el estado de no calma, el estado de agitación mental. Y entonces, si la persona regresa nuevamente a practicar, a su práctica de meditación, pues va a lograr eliminar algunos pensamientos que, que no le sirven y que le provocan ansiedad. Y otra vez se sentirá más en calma, pero el problema persistirá si realmente la persona ah, no entiende la lógica del por qué prácticas como la meditación o en una caminata como la que estoy haciendo o leer un buen libro o practicar un hobby o una charla entretenida con algún familiar, un ser querido, un amigo, un colega, o escribir, o pintar, o cantar, tocar un instrumento. Todas esas diferentes actividades logran esencialmente el mismo propósito, que es de calmar una mente agitada, por ejemplo. La meditación, el arte, escuchar música, cantar, una caminata, inclusive ver la televisión, algo entretenido. Y el elemento esencial o el ingrediente común eh, que todas estas actividades tienen es que esencialmente aclaran la mente de la persona. Lo que hacen es aclarar su mente. La meditación, la caminata, la charla, el escribir, el escuchar música, el cantar, tocar un instrumento, todos esos actividades nos distraen de nosotros mismos y nos permiten enfocarnos en otra cosa. Y esa es la lógica, es justamente la clave. Eh, y entonces, realmente algo que he ido descubriendo y aprendiendo a lo largo de este tiempo es, primero, reconocer que
la calma es nuestro estado natural. Y segundo es que hay actividades que favorecen a que se aclare la mente temporalmente. Entre ellos la meditación. Y la psicoterapia ayuda también, por supuesto. Una de las limitantes que he observado en mi práctica como psicólogo es de que cuando las personas atribuyen a la actividad el sentirse calmado o el tener el poder mágico de aclarar su mente, entonces eso ocurren dos cosas. Se niega la posibilidad de que el estado mental o el estado natural de nuestra mente es la calma. Y segundo es que nos volvemos dependientes. Atribuimos a esa actividad, a la meditación, a la caminata, a la lectura, a charlar, escuchar música o tocar un instrumento. Atribuimos a todas esas actividades el poder mágico para calmar nuestra mente. ¿Por qué? No entendemos o no sabemos de que la calma y la serenidad y la tranquilidad pues son nuestro derecho de nacimiento, están siempre presentes en nuestro interior. Y lo que hacen todas estas actividades es que aclaran nuestra mente. Aclaran nuestra mente y con una mente clara permite que se manifiesten estos sentimientos de calma y serenidad y tranquilidad de manera natural. Son dos cosas importantes y que esto se repite a lo largo de mi terapia. Es el no saber que ya somos esencialmente lo que buscamos. Es decir, el no saber que ya somos esencialmente esa paz, esa serenidad y esa tranquilidad que buscamos en las personas, en el mundo, en las actividades, etc. Ese es el no saber que ya somos lo que buscamos. Y la otra es el no entender cómo es que se crea, cómo funciona nuestra mente. El no saber cómo funcionamos psicológica y espiritualmente. Y esa es la parte clave del entendimiento de los tres principios, que nos ayudan a entender, primero, que la calma y la serenidad son nuestra naturaleza, son el estado natural de la mente y de que toda experiencia psicológica es creada, es manufacturada a través de tres ingredientes esenciales, que son mente, conciencia y pensamiento. En otras palabras, de que nuestro estado mental de serenidad es nuestra naturaleza, eh, y nuestro estado mental de intranquilidad, de torbellino mental es creado. Es creado por nuestra propia mente.
nuestra mente personal. En otras palabras, que la felicidad, la alegría que buscamos ya está en nuestro interior. Porque la felicidad auténtica, la alegría auténtica es nuestra naturaleza. Y la magia ocurre que cuando dejamos de perseguir o de buscar la felicidad y perseguirla en los lugares equivocados y simplemente aclaramos nuestra mente, entonces las sensaciones de calma, de bienestar, de serenidad, tranquilidad, que son nuestra naturaleza, pues se manifiestan automáticamente y sin esfuerzo. Y todo esto sin el uso de técnicas o el uso de estrategias, rituales, ejercicios, afirmaciones o cambiar nuestros pensamientos. Todo ocurre de manera natural y sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Eso comprueba que efectivamente la sanidad mental, nuestra sanidad mental es nuestra naturaleza y está siempre presente. Pero que se ve bloqueada, que se ve obscurecida, que se oscurece con nuestros pensamientos de inseguridad, de miedo, de resentimiento, de celos, o por pensamientos de memorias desagradables del pasado, o por pensamientos de preocupación sobre el futuro. Es por eso que cuando se aclara nuestra mente, de manera completamente orgánica y natural, se manifiesta la calma, se manifiesta la serenidad, se manifiesta la tranquilidad. Y fue esencialmente eso lo que experimenté en mi primer seminario con los tres principios. Mi mente, gracias a la intervención, a la comprensión, el doctor Roger Mills y Elsie Spittle compartieron con nosotros de una manera magistral la comprensión de los tres principios y de que yo pude aclarar mi mente de todos esos pensamientos de duda, todos esos pensamientos de escepticismo, todos esos pensamientos de incredulidad, de juzgar, de juzgar al doctor Mills y a Elsie Spittle, o de juzgar al entendimiento de los tres principios como una forma esotérica, mística,
y sin una validez científica que la validara. Sin una validez científica que la validara, valga la redundancia. Entonces ahí fue como ocurrió la magia, esencialmente. Pude, a través de escuchar al doctor Mills y a Silpiro, pude aclarar mi mente y pude entrar en ese estado de calma, de tranquilidad y serenidad, porque es mi naturaleza. En otras palabras, como diría Sidney Banks, es en ese estado de no pensamiento. Es el estado de no pensamiento en el cual emerge nuestra sanidad mental. Emerge con todas esas cualidades de nuestro funcionamiento psicológico saludable, como es la felicidad, el bienestar, la inspiración, el altruismo, la compasión, empatía. Se manifiestan sin esfuerzo, porque son nuestra naturaleza, que ha estado y estará siempre disponible para nosotros. Así es de que cuando yo comparto este entendimiento con mis pacientes, pues también ellos experimentan esta calma de manera natural, esos sentimientos de serenidad, tranquilidad, porque es su naturaleza, es nuestra naturaleza, es el regalo del universo, es el regalo de Dios, de la naturaleza, el universo, como quieras comprenderlo, pero que siempre está disponible en nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es realmente aclarar nuestra mente, y permitir que esa sanidad mental se manifieste de manera natural y sin esfuerzo. Bueno, gracias por tu atención y nos escuchamos en la próxima reflexión. Que tengas un excelente día. Saludos.